Bien, comencemos con esta circunferencia pintada en el plano cartesiano. Es una circunferencia unidad, una circunferencia geométrica con radio igual a 1, por eso es una circunferencia unidad. Entonces, supongamos que pintamos un punto en cualquier parte de la circunferencia, en el contorno de la circunferencia. Entonces, la distancia que va desde el origen hacia ese punto, pues es igual a una unidad, o sea, el radio de la circunferencia es igual a 1. Entonces, las proyecciones que hace sobre los ejes X y sobre los ejes Y son las siguientes. Entonces, claramente nosotros podemos trasladar la proyección que hace sobre el eje Y, acomodarla justamente en el eje o sobre el eje horizontal para formar el siguiente triángulo rectángulo. Y entonces indicamos el ángulo que hay entre la abertura del eje de las X y el radio de la circunferencia, ¿no? Y lo denotamos como alfa. Entonces, si nosotros designamos a los catetos como el cateto adyacente, el eje X, o la componente del eje X, y el cateto opuesto, la componente en el eje Y, que serían las coordenadas de este punto designado arbitrariamente. Ahora bien, determinemos seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa para este triángulo rectángulo será igual a la componente en Y del triángulo entre la hipotenusa, que sería el radio de la circunferencia, es decir, Y entre 1, de donde se deduce que seno del ángulo alfa será igual al propio cateto opuesto, es decir, a la componente en Y del mismo triángulo, por lo cual podemos hacer la siguiente sustitución. En el mismo sentido, si determinamos coseno del ángulo alfa, entonces este será igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, la componente en X del punto marcado para nuestro triángulo, entre 1, de donde se deduce que coseno del ángulo alfa es igual a la propia componente en X. Por lo tanto, podemos hacer la misma sustitución. Ahora bien, si sobre el mismo punto pintamos una recta tangente que vaya desde el punto hasta el eje de las X, formamos el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, para aislarlo y tener una mejor apreciación del mismo, entonces nos damos cuenta que cuenta con el mismo ángulo alfa, con un lado adyacente al ángulo igual a 1. Y entonces este triángulo es semejante al triángulo original, ¿no? Sobre todo si le damos la posición de su imagen especular, es decir, que tengan la hipotenusa acostada, ¿no? O sobre el eje horizontal, por así decirlo, y desconocemos los lados del triángulo formado por la recta tangente, ¿no? ¿Cómo los vamos a determinar? Bien, estos salen con razones trigonométricas, toda vez que son triángulos semejantes, puestos que tienen los mismos ángulos, ambos triángulos rectángulos, por supuesto, y las razones trigonométricas se establecerían de la siguiente manera. Toda vez que son triángulos semejantes, la razón de este y este lado deben de ser igual a otras dos razones de los triángulos en cuestión. Entonces, en este caso utilizamos la razón de este y este lado, o sea, 1 entre coseno del ángulo alfa, y es igual a la razón entonces de este lado y este lado, que son los lados semejantes también a los triángulos, ¿no? O sea, W entre seno del ángulo alfa. Con lo cual, despejando para W, tenemos que W es igual a seno de alfa entre coseno de alfa, y esto es igual a una identidad, identidad del cociente, es igual a tangente, por lo tanto W es igual a tangente del ángulo alfa. Así que esta línea que nosotros trazamos aquí es igual a tangente del ángulo alfa. En el mismo sentido, hacemos dos razones de los triángulos conocidos en cuestión, semejantes por supuesto, es equivalente a otra razón de los triángulos conocidos. Entonces, aquí ocupamos que la razón de este y este lado, o sea, z entre 1, es igual a la razón de este y este lado, que son lados conocidos del triángulo, o sea, 1 entre coseno, con lo que sabemos que 1 entre coseno es una identidad que es igual a secante, así que z es igual a secante del ángulo alfa. Entonces, este lado pues mide tangente, ya habíamos dicho, y este lado sería la secante del ángulo alfa. Bien, en el mismo sentido, si la proyección de esa recta tangente que nosotros pintamos la hacemos hacia el eje de las Y, entonces encontramos que formamos otro triángulo rectángulo. Este tiene como complemento al ángulo beta y por supuesto el ángulo complementario a este sería alfa. Entonces aislamos este triángulo con un lado, uno de los lados conocidos, y este a su vez también es igual o semejante al triángulo inicial. Entonces le damos la forma que tiene el triángulo como su imagen especular, por supuesto, o sea, como si se estuviera reflejando en un espejo, y entonces hacemos la misma analogía. Las dos razones de estos triángulos en cuestión, por ser semejantes, serían equivalentes. Entonces designamos a los lados faltantes como A y B y establecemos lo siguiente: la razón de este y este lado entonces serán igual a otras dos razones de los triángulos conocidas. Así que hacemos la razón de este y este lado, o sea, A entre coseno de alfa,
entre la razón de este y este lado, que sería 1 entre seno de alfa. Despejando para A, entonces encontramos que A es igual a coseno de alfa entre seno de alfa, con lo cual sabemos que eso es una identidad, es igual a cotangente del ángulo alfa, y así que ya sabemos que este lado es cotangente del ángulo alfa. En el mismo sentido hacemos para el otro lado desconocido, o sea, la razón de este y este lado sería b entre 1, aquí está establecido, es igual a otras dos razones conocidas, que sería este y este lado. Entonces 1 sobre seno de alfa, y con lo cual entonces deducimos que b es igual a 1 sobre seno de alfa, lo cual es una identidad que es igual a cosecante, así que b es igual a cosecante del ángulo alfa. ¿Qué mide cosecante? Pues este lado en este triángulo. Bien, pues estas son las líneas trigonométricas para la circunferencia geométrica. Son las funciones trigonométricas explicadas de una manera geométrica, fácil y sencilla. Por supuesto que de aquí se pueden deducir también las funciones pitagóricas para todos los triángulos, toda vez que todos son semejantes, empezando con la del triángulo original, que sería este triángulo. De aquí sabemos, mira, que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, 1 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Para este otro triángulo, mira, este que se forma aquí sería el cuadrado de la hipotenusa, o sea, secante cuadrada de alfa sería igual a 1 al cuadrado más tangente cuadrado de alfa, que sería la otra identidad pitagórica. Y por supuesto para este último triángulo, que sería cosecante cuadrada de alfa, que sería igual a 1 al cuadrado de alfa, o sea, 1 más cotangente cuadrado de alfa. Y por supuesto que de aquí podemos deducir otras más identidades, ¿no? Bien, esto sería la explicación para estas líneas geométricas en nuestra circunferencia geométrica. Espero te sirva de mucho y nos vemos hasta la próxima. Sean felices.